Hola amigos de la EUDE y seguidores de los relatos olvidados de la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una de las personalidades olvidadas de nuestra historia, como es la de Juan José Antonio Castelli, quien había nacido en Buenos Aires el 19 de julio de 1764, hijo de un médico veneciano, Ángel Castelli Salomón, y de una porteña, María Josefa Villarino y González de Islas, que tuvieron 7 hijos. Castelli, Juan José, fue el primero de esos 7 hermanos. Sus primeros estudios fueron en el Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, y posteriormente se dirigió a Córdoba, al Colegio Convictorio Carolino, donde se hizo muy amigo de Pedro y Mariano Moreno, de Manuel Alberti, quien fuera después uno de los vocales también de la primera junta, de Juan Ignacio y de José Ignacio Gorriti. Cuando muere su padre, en agosto de 1786, se dirige a estudiar Derecho en la Universidad de Chuquisaca. En 1788 se recibe y toma su licenciatura y regresa a Buenos Aires para abrir un estudio. En 1796 fue nombrado secretario interino del Consulado de Buenos Aires, porque quien era el cónsul perpetuo del consulado, Manuel Belgrano, se encontraba enfermo y había pedido una dispensa en favor de su primo Juan José Castelli. A su vez, en 1799 fue designado regidor del Cabildo. En ese entonces se casa con María Rosa Lynch, con quien tuvo 6 hijos. Al comienzo del siglo XIX, 1801, colabora en fundar la Sociedad Patriótica Literaria y Económica, escribiendo sus primeros artículos, fogosos artículos, en el Telégrafo Mercantil, que se había fundado en 1 de abril de 1801, y luego, cuando este se cierra, sigue escribiendo en el famoso Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. En esa época apoya a la corriente carlotista. Recordemos que la infanta Carlota Joaquina, cuando Napoleón invade y hace abdicar a los reyes de España, se la considera como la única representante legal para que se haga cargo de las colonias españolas. Belgrano firma una memoria donde convoca a algunas firmas, entre las cuales se encontraba la de Castelli. Liniers, virrey, encuentra esa documentación y procesa a Saturnino Rodríguez Peña, hermano de Nicolás Rodríguez Peña. ¿Quién lo defiende en ese momento? Juan José Castelli y demás. Luego de esa defensa, desarrolla argumentos filosóficos, jurídicos y políticos que se utilizaron luego en este memorable Cabildo Abierto del 22 de mayo para justificar el derecho del pueblo rioplatense a gobernarse y asumir su soberanía, porque Fernando VII estaba preso de Napoleón. Siendo vocal de la primera junta, recordemos, apoya decididamente las políticas de su amigo Mariano Moreno. Tanto así que luego Castelli se empeña en ser el ejecutor de esas políticas, siendo el delegado de la Junta en la expedición del ejército al Alto Perú, el norte, cuando se dirigen a sofocar la contrarrevolución de Liniers en Córdoba, y sin vacilar lo ejecutan a él y a todos sus compañeros, más allá de las críticas que había recibido de sus contemporáneos por lo férreo de interpretar esas políticas. Obviamente
más allá de las críticas, continúa como delegado de la Junta en ese ejército que seguía su rumbo hacia el norte y al llegar al Alto Perú eh, ejecuta en forma férrea esa conducta. No obstante ello, proyecta al llegar a Potosí la Casa de la Moneda, su Casa de Moneda, la reforma de la Universidad de Charcas y propone conceder el derecho a voto de los indígenas, rememorando también lo que Moreno le había contado sobre lo que era el trabajo indígena en las minas. La derrota de Huaki, el 20 de junio de 1811, motiva que se disuelva la Junta Grande, motiva que Saavedra, presidente de esa Junta Grande, se dirija al norte a hacerse cargo del ejército y que se creara el primer triunvirato. Este triunvirato inicia el llamado proceso del desaguadero, donde se lo juzga responsable a Castelli como secretario de la primera junta y como delegado de ella, tanto como al comandante González Balcarce. Quien lo juzga en Buenos Aires fue el tío de Mariano Moreno, el doctor Tomás Antonio Valle, sin que la justicia llegara a pronunciarse, pues debido a un cáncer que tenía Castelli en la lengua, a mediados del juicio se le amputa la misma y era incapaz de defenderse, y el 12 de octubre de 1812 fallece Castelli. Antes de morir, ya en su lecho de muerte, escribe algo muy doloroso donde le dice a quienes lo estaban aconsejando o estaban a la vera de su lecho mortuorio: si ves al futuro, dile que no venga, a sabiendas de cuál era lo que le iba a suceder. Y la historia, 33 años después, en 1843, su secretario, Nicolás Rodríguez Peña, escribe en una carta a Vicente Fidel López por qué la actitud férrea de Castelli en toda esa campaña, y más que nada en el fusilamiento de Liniers. Y les voy a leer una parte de eso que marca lo que es la acción revolucionaria de ese momento y de todo tipo de revolución para tener en cuenta. Y dice así Rodríguez Peña: que fuimos crueles, vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que había de que salvarla. ¿Había otros medios? Así sería. Nosotros no los vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójenos la culpa a la cara y gocen los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. Merece reflexionar sobre esta prosa, sobre lo que es la acción revolucionaria en distintos tiempos y de lo que es el hecho de participar en una revolución. Les agradezco la presencia, espero que haya sido de interés y los espero, Dios mediante, en el próximo relato de una personalidad olvidada de la Argentina.